Biblia de Cuentos presenta. Hermanos y hermanas, hoy nos reunimos con un motivo especial. Un nuevo año se abre ante nosotros como un libro nuevo, lleno de páginas por escribir y enseñanzas por descubrir. Desde este espacio de fe y reflexión, queremos desearles un comienzo lleno de luz, paz y sabiduría. Así es, amigos. Un nuevo año siempre trae esperanza, nuevos pasos y también nuevos aprendizajes. De parte de todos los que formamos Biblia de Cuentos, gracias por acompañarnos, por escuchar y por caminar con nosotros en cada historia. La luz que nació en la noche fría. Lucas 2:11. Mira cómo bailan las llamas, Liorán. Hay algo en el fuego que nos invita a recordar. Esta noche, mientras la nieve golpea suavemente el cristal de nuestra ventana, quiero que viajemos con la imaginación a una noche mucho más fría que esta. Una noche donde el cielo parecía de terciopelo negro y el aire cortaba como un cuchillo de hielo. En un lugar llamado Judea vivía un hombre llamado Ariel. No era un hombre de palacios ni de túnicas de seda. Era un pastor de manos ásperas y pies cansados de recorrer los senderos polvorientos. ¿Ariel vivía en una casita como la nuestra, guardián? ¿Tenía también un fuego para calentarse las patas? Tenía una pequeña cabaña de piedra, Liorán, pero aquella noche el fuego de Ariel apenas era un puñado de cenizas grises. Verás, Ariel estaba pasando por un invierno en su corazón. Había perdido a sus seres queridos, sus ovejas estaban inquietas y sentía que los años se le escapaban como arena entre los dedos. Se sentó en un rincón de su cabaña, envolviéndose en una manta vieja y raída. Escuchaba el silbido del viento colándose por las rendijas y pensaba, ¿es esto todo lo que hay? ¿Solo frío y soledad? Los profetas hablaban de una esperanza, de un rey que traería consuelo, pero mis ojos solo ven sombras. Es feo sentirse así, guardián, cuando parece que la noche nunca se va a terminar y que el sol se olvidó de nosotros. ¿Ariel se quedó ahí sentado esperando a que el fuego se apagara del todo? Por un momento pareció que sí, pero hay algo en la esperanza, pequeño amigo, que es como una brasa escondida bajo la ceniza. Solo necesita un soplo divino para arder de nuevo. Ariel, inquieto, decidió que no podía quedarse encerrado con su tristeza. Tomó su bastón de madera de olivo, ese que lo había acompañado por décadas, y salió al campo. La noche era tan oscura que apenas podía verse las manos. El frío era tan intenso que el aliento de Ariel salía de su boca como nubes de vapor blanco. Caminó hacia el aprisco, donde otros pastores, más jóvenes que él, intentaban mantenerse despiertos. Eran hombres sencillos, acostumbrados a la dureza de la vida, pero incluso ellos estaban inusualmente callados esa noche. ¿Los animales también sentían que algo iba a pasar? Los zorros sabemos cuando el aire cambia de olor. Seguro que algo flotaba en el ambiente. Tienes razón, Liorán. Las ovejas no balaban. Estaban extrañamente tranquilas, mirando hacia el este. Ariel se sentó junto a una roca grande, mirando hacia el horizonte de Belén. De pronto, el silencio de la noche se rompió, pero no con ruido, sino con luz. No era la luz de una antorcha, ni la luz de la luna llena. Era una claridad que no pertenecía a este mundo. Era blanca, pura y tan intensa que el campo, las rocas y las ovejas se bañaron en un resplandor celestial. Ariel sintió que el vello de sus brazos se erizaba. Un temor reverente lo invadió.
un miedo de esos que te hacen saber que estás ante algo sagrado. Era el ángel. Dime qué le dijo el ángel a Ariel. Seguro que su voz era como la música más linda. Un ángel del Señor se detuvo frente a ellos, suspendido en la gloria de Dios. Ariel se cubrió el rostro con su manto, temblando, pero entonces escuchó aquella voz que era como el murmullo de un río de cristal. No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Ariel bajó el manto lentamente. El miedo que lo había acompañado por años, ese frío que tenía en el alma, empezó a derretirse bajo la mirada del mensajero celestial. El ángel continuó: que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Hoy, no mañana ni en 100 años, hoy. Ariel debe haber sentido que su corazón saltaba de alegría. Pero, guardián, ¿dónde estaba ese rey? ¿En un castillo con torres altas? Eso fue lo que más sorprendió a Ariel. El ángel no mencionó tronos de oro ni mantos de púrpura. Les dio una señal que parecía un sueño. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. En un pesebre lloran, allí donde comen los animales, en la humildad más profunda. Ariel miró a los otros pastores. No hubo dudas en sus ojos. Ariel, que hace unos minutos no tenía fuerzas ni para cuidar su propio fuego, ahora sentía que podía cruzar montañas. ¡Vamos!, gritó con una voz que no parecía la de un anciano, sino la de un muchacho. ¡Vamos a Belén a ver este milagro! Puedo verlos corriendo por la nieve y las piedras, con sus ovejas siguiendo el rastro de la luz. ¿La estrella les ayudaba a encontrar el camino? La estrella brillaba sobre Belén como un faro de esperanza. El camino, que antes le parecía a Ariel largo y penoso, ahora se sentía liviano bajo sus pies. Al llegar a la aldea, todo estaba en silencio. La mayoría de la gente dormía, sin saber que el cielo había tocado la tierra. Ariel y los pastores buscaron por los rincones humildes hasta que encontraron un pequeño establo excavado en la roca. Al entrar, el aire era cálido por el aliento de los bueyes y el olor a paja seca. Y allí, bajo la luz tenue de una pequeña lámpara de aceite, vieron a una joven madre, María, y a José, que los recibieron con una mirada de paz. Y allí estaba el bebé, el pequeño Salvador. ¿Ariel tuvo miedo de acercarse? Yo tendría un poquito de vergüenza porque soy pequeño y un poco travieso. Ariel se acercó de rodillas, Liorán. Sus manos, marcadas por el trabajo y el tiempo, temblaban un poco mientras se apoyaban en el borde del pesebre. Miró al niño. No era un guerrero, no era un juez severo. Era un bebé frágil, hermoso, que dormía plácidamente. En ese momento, Ariel comprendió el mensaje de Dios. El Salvador no venía a imponerse con fuerza, venía a ofrecerse con amor. El frío que Ariel sentía en su cabaña, esa soledad que lo asfixiaba, desapareció por completo. Se dio cuenta de que si Dios se había hecho tan pequeño para estar cerca de nosotros, entonces nadie, nunca más, tendría que estar solo. Entonces, Ariel ya no necesitaba un fuego grande en su chimenea, porque ahora tenía una luz dentro que nadie podía apagar. Exactamente. Ariel se quedó allí mucho tiempo, simplemente adorando en silencio. No traía oro ni incienso, solo traía su corazón agradecido y su fe recuperada. Cuando finalmente salieron del establo, el sol empezaba a asomar por el horizonte, tiñendo la nieve de color rosa. Ariel regresó a sus campos, pero ya no era el mismo hombre.
A cada persona que encontraba en el camino le contaba lo que había visto, y su rostro brillaba tanto que la gente se preguntaba de dónde sacaba tanta alegría. Ariel había descubierto que la luz verdadera no viene de las antorchas, sino de esa promesa cumplida en un pesebre. Es una historia hermosa, guardián. Me hace sentir que, aunque sea invierno afuera, siempre podemos encontrar calor en ese bebé de Belén. Así es, Liorán, porque como dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 2, versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esa luz que Ariel vio sigue brillando hoy para ti, para mí y para todo aquel que quiera abrirle la puerta de su corazón. Cuando el cielo cantó Navidad. Versículo Lucas 2, 13 y 14. A veces, pequeño Liorán, el silencio es tan grande que parece que el mundo entero ha dejado de respirar. En noches como esta, donde la nieve cubre los senderos y las estrellas parecen diamantes clavados en el terciopelo negro del cielo, me gusta recordar a un joven llamado Micael. Micael era un pastor, pero no como los veteranos de rostros curtidos. Él era joven, de manos aún suaves y ojos llenos de preguntas que nadie parecía responder. ¿Micael era como yo, guardián? ¿Sentía que el mundo era demasiado grande para alguien tan pequeño? Exactamente así, pequeño zorro. Aquella noche, Micael estaba sentado en una colina de Belén, envuelto en su manto para protegerse del aire gélido que bajaba de las montañas. Miraba a sus ovejas dormir y pensaba en su propia vida. Se sentía invisible. Pensaba, mañana saldrá el sol y yo seguiré siendo solo un joven pastor que nadie conoce. El tiempo pasa, las estaciones cambian y mi vida es como una brizna de paja en el viento, insignificante. Micael suspiró y mirando al cielo profundo, susurró al aire, ¿acaso alguien me escucha allí arriba? ¿Hay lugar para un humilde pastor en los planes de Dios? Eso me da un poco de pena, guardián. Sentir que no importas es como estar en una habitación a oscuras sin ninguna ventana, ¿verdad? Es una sombra que a veces nos nubla la vista, Liorán. Pero escucha lo que sucedió. Mientras Micael se hundía en esos pensamientos, la noche se volvió más silenciosa de lo habitual. Ni un grillo cantaba, ni una rama crujía. De repente, una luz blanca, pura y vibrante como el relámpago, pero suave como el amanecer, inundó la colina. Micael se puso en pie de un salto, con el corazón golpeando sus costillas como un pájaro asustado. Frente a él, un ángel del Señor apareció, rodeado de una gloria que hacía que el sol pareciera una simple vela. ¡El mensajero de Dios! Aquel que trae las cartas del cielo. ¿Micael se escondió detrás de una roca? Estaba aterrado, pequeño amigo. Se cubrió los ojos, pues nunca había visto tal esplendor, pero el ángel, con una voz que era como el murmullo de 1000 manantiales, le dijo, «No temas, Micael, no he venido a juzgarte, sino a traerte la noticia más grande que el tiempo haya conocido. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido el Salvador que el mundo esperaba». Micael bajó las manos lentamente. El ángel no estaba hablando con reyes ni con generales. Estaba allí, en esa colina olvidada, hablando con él. El ángel continuó: «Lo hallaréis envuelto en pañales, en un pesebre». ¡Un rey en un pesebre! Eso debió sonar muy extraño para Micael. Pero, ¿no dijiste que el cielo cantó? ¿Cuándo empezó la música? En cuanto el ángel terminó de hablar, el velo que separa el cielo de la tierra se rasgó por completo. No era un solo ángel, Liorán. Miles, millones de seres celestiales aparecieron de repente, llenando cada rincón del firmamento. No había espacio para la oscuridad.
y entonces la orquesta de Dios comenzó a sonar. No eran instrumentos de madera o metal, eran voces puras, cargadas de un amor tan inmenso que las piedras de la colina parecían vibrar de alegría. El aire frío se volvió cálido y el silencio se transformó en la canción más perfecta jamás escuchada. ¡Qué hermoso! Me imagino a Micael bailando bajo esa luz. Pero, ¿qué hizo después? ¿Se quedó allí escuchando para siempre? La música se fue desvaneciendo mientras los ángeles regresaban al cielo, pero el eco seguía resonando en su alma. Micael miró a sus compañeros y dijo: ¿Lo habéis oído? El cielo ha cantado para nosotros. No podemos quedarnos aquí. Debemos ir a ver ese milagro. Corrieron por los senderos de Belén, tropezando con las piedras, pero sin sentir dolor, impulsados por la alegría. Cuando llegaron al humilde lugar que el ángel describió, Micael entró con pasos suaves. Allí, bajo la luz de una estrella que parecía acariciar el techo de paja, vio al niño Jesús. ¿El Rey de la Paz durmiendo en un lugar tan chiquitito como la cama de un animalito? Así es. Micael se acercó al pesebre y se arrodilló. Al ver al niño, todo cobró sentido. No necesitaba que el mundo entero supiera su nombre, porque el creador de las estrellas sabía quién era él. Micael extendió su mano y, aunque no se atrevió a tocarlo, sintió un calor que no venía de las mantas, sino de la presencia de Dios hecho hombre. Sus miedos de ser alguien desapercibido se esfumaron. En ese momento, Micael comprendió que la mayor grandeza no es ser famoso, sino ser amado por el cielo. El joven pastor lloró de gratitud, y sus lágrimas eran como perlas bajo la luz de la estrella. Entonces, la Navidad es como un regalo que Dios nos deja en la puerta del corazón, ¿verdad? Un regalo que dice: te veo y te quiero. Has dado en el clavo, pequeño amigo. Micael volvió a sus campos y, aunque seguía siendo un joven pastor, su vida nunca volvió a ser gris. Cada vez que el silencio de la noche lo rodeaba, él cerraba los ojos y volvía a escuchar aquel canto celestial. Aprendió que la paz de Dios es un refugio donde siempre podemos descansar. Porque la Navidad, Liorán, no es solo una fecha, es la certeza de que el cielo siempre está dispuesto a cantar para nosotros si tan solo nos detenemos a escuchar. Me gusta mucho ese canto, guardián. Me hace sentir que nunca estoy solito en la oscuridad. Y así quedó escrito para siempre en el libro de la vida, en Lucas capítulo 2, versículos 13 y 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esa es la promesa, Liorán, una paz que vence cualquier silencio y una luz que abraza cualquier soledad. Un fuego encendido en Belén. Isaías 9:6. ¿Sientes eso, Liorán? El calor del fuego no solo calienta el pelaje o la piel, sino que parece que abraza el alma cuando fuera todo es sombra y frío. Hoy, mi libro se ha abierto en una página que huele a paja fresca y a aceite de lámpara. Es la historia de Nahara, una mujer de corazón sencillo que vivía en una pequeña casa de piedra en las laderas de Belén. Aquella noche, hace ya tantos siglos, el frío no era un invitado, era un habitante más de la ciudad. Las calles estaban abarrotadas, los mesones gritaban de gente y el aire estaba cargado de un cansancio pesado. ¿Nahara estaba asustada por tanto ruido, guardián?
Belén parece un lugar muy pequeño para recibir a tantas personas a la vez. Nahara estaba más bien pensativa, pequeño amigo. Ella miraba por su ventana la hilera de luces de las antorchas de los viajeros. Su propia casa era humilde, iluminada apenas por unas pocas velas de sebo que bailaban con las corrientes de aire. Ella sentía que el mundo estaba esperando algo, pero no sabía qué. Se decía a sí misma: tanta gente buscando un lugar donde dormir, tantos corazones buscando un poco de paz. ¿Cuándo llegará el consuelo que prometieron los profetas? Nahara acariciaba una manta que estaba tejiendo, sintiendo que sus manos estaban cansadas, al igual que las esperanzas de su pueblo. A veces esperar mucho tiempo hace que las manos se cansen, ¿verdad? Es como cuando espero que las bayas maduren en el bosque y parece que el invierno nunca se va a ir. Así es, Liorán. Pero el invierno siempre tiene un final y a veces comienza con una llama muy pequeñita. Esa noche, mientras Nahara intentaba encender un pequeño brasero para calentar su habitación, escuchó un murmullo cerca de un establo vecino. No eran gritos de soldados ni el bullicio de los mercaderes, era el sonido de la vida abriéndose paso en el silencio. Nahara, movida por una curiosidad que parecía dictada por el cielo, tomó una de sus velas y salió al aire gélido. El frío le mordía las mejillas, pero ella no se detuvo. Sus pies la llevaron hacia un lugar que muchos habrían ignorado, un refugio para animales, tosco y oscuro. Ese es el lugar donde los bueyes y los burritos prestan su calor. ¿Nahara entró sin hacer ruido para no asustar a nadie? Entró de puntillas, Liorán. La luz de su vela temblaba, pero al entrar, vio algo que la dejó sin aliento. No había ángeles visibles en ese momento, ni trompetas, pero el aire se sentía sagrado. En un rincón, sobre un lecho de paja dorada, vio a una madre joven que miraba con un amor infinito a un pequeño recién nacido. José, el padre, sostenía una lámpara vieja y sus sombras se proyectaban en las paredes de piedra como si fueran gigantes protectores. Nahara se quedó en la entrada, sin atreverse a dar un paso más, sintiendo que su pequeña vela ya no era necesaria, porque una luz mucho más grande estaba llenando el establo. ¿Era la luz del bebé, guardián? ¿Ese niño era el fuego que Dios estaba encendiendo para que el mundo ya no tuviera frío? Exactamente eso sintió Nahara. Ella vio al pequeño Jesús, tan frágil y tan poderoso a la vez. Sus ojitos cerrados y sus manos pequeñitas parecían guardar el secreto de toda la eternidad. Nahara dejó caer su manta al suelo por la impresión y dijo en un susurro que solo los ángeles pudieron oír: «Es él, es el niño de la esperanza». En ese instante, Nahara comprendió que Dios no había elegido un palacio lleno de lujos, porque el amor verdadero no necesita oro para brillar. Dios había encendido un fuego en Belén que no quemaba madera, sino que quemaba el miedo y la tristeza. Entonces, aunque fuera de la casa de Nahara el mundo siguiera siendo ruidoso y frío, dentro de ese establo todo era como un abrazo largo y calientito. Así fue, pequeño zorro. Nahara se acercó lentamente y ofreció la manta que había estado tejiendo. María le sonrió con una dulzura que Nahara guardaría en su memoria por el resto de sus días. Al cubrir al niño con aquella lana sencilla, Nahara sintió que ella misma estaba siendo cubierta por una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Afuera, la ciudad de Belén seguía sumergida en sus problemas y en sus censos, pero dentro de aquel corazón, el Salvador ya había nacido.
Nahara regresó a su casa caminando sobre la nieve, pero ya no sentía el frío. Sus manos ya no estaban cansadas, estaban listas para servir. Esa es la magia de la Navidad, ¿verdad, guardián? Que una sola luz puede hacer que todo el invierno desaparezca de nuestro corazón si lo dejamos entrar. Esa es la verdad más hermosa, Liorán. Nahara entendió que ese niño no solo era un bebé, sino el cumplimiento de una promesa antigua que decía que nunca más caminaríamos en tinieblas. Ella vio con sus propios ojos cómo Dios encendía una esperanza eterna para toda la humanidad. Una esperanza que sigue ardiendo hoy en cada uno de nosotros, porque aquel niño pequeño era el mayor regalo del cielo para la tierra. Gracias por contarme este cuento, guardián. Ahora entiendo por qué las velas de Navidad son tan especiales. Son para recordarnos ese fuego que empezó en Belén. Guarda este secreto en tu corazón, pequeño amigo, porque como nos dice el profeta en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y esa paz, Liorán, es el fuego que nunca se apagará. La posada que sí abrió su puerta. Lucas 2:7. Acércate un poco más, Liorán. Hoy el frío golpea con fuerza nuestra ventana, y eso me recuerda que las mejores historias no siempre ocurren en palacios tibios, sino en lugares donde el viento corta como un cuchillo de hielo. Hace muchos años, la pequeña ciudad de Belén estaba a punto de estallar. Sus calles de piedra, normalmente tranquilas, estaban cubiertas por una marea de gente. Había mercaderes gritando sus precios, soldados con armaduras ruidosas y familias enteras que venían de muy lejos. En medio de ese caos vivía Elión, un posadero que ya no sentía sus propias piernas de tanto caminar. ¿Elión estaba cansado de la gente, guardián? A veces cuando hay mucho ruido, uno solo quiere cerrar los ojos y que todo se vuelva silencio. Así se sentía él, pequeño amigo. Elión miraba sus manos, callosas por el trabajo, y su frente llena de sudor a pesar del frío. Su posada era pequeña, una construcción de piedra vieja, con vigas de madera que crujían con cada paso. Ese día, Elión había tenido que decir no más veces de las que podía contar. No hay lugar, decía a unos ancianos. No queda ni un rincón, le repetía una madre con niños. Cada no era como una pequeña astilla en su corazón, porque Elión era un hombre bueno, pero su espacio tenía límites. Al llegar la noche, se asomó a la puerta principal, mirando el polvo que levantaban los últimos viajeros, y pensó: ojalá mi casa tuviera paredes de aire para que todos pudieran entrar. Debe ser muy difícil querer ayudar y no tener cómo. Es como cuando veo a un pajarito con frío y mi madriguera es demasiado pequeña para él. ¿Elión se fue a dormir triste? Estaba a punto de echar el cerrojo, Liorán. El cielo se había vuelto de un color violeta profundo, casi negro, y las primeras estrellas empezaban a tiritar en lo alto. Justo cuando la madera de la puerta iba a encajar en el marco, escuchó un sonido. No fue un golpe fuerte, fue un roce suave, casi como si el viento estuviera pidiendo permiso. Al abrir, Elión se encontró con un hombre llamado José. Su barba estaba blanca por el polvo del camino y sus hombros caídos por el peso de la responsabilidad. Detrás de él, sobre un burrito que apenas podía sostener la cabeza, estaba María. Ella se envolvía en un manto azul, y aunque su rostro mostraba el cansancio de días de viaje,
Sus ojos, Lioran, sus ojos tenían una luz que Elion nunca había visto en ningún viajero. Eran ellos. Elion debió sentir algo especial en el aire, ¿verdad? Como cuando el bosque se queda en silencio antes de una gran nevada. El aire se sentía distinto, sí. Elion miró a su alrededor. En el salón principal de la posada, la gente dormía amontonada sobre las mesas, en el suelo, cerca del fuego. No cabía ni un grano de trigo más. Con mucha tristeza, Elion miró a José y le dijo: «Amigo, mi corazón se rompe al decírtelo, pero no tengo una sola cama ni un trozo de suelo donde podáis descansar». José no se enojó ni gritó. Simplemente miró a María con una preocupación tan profunda que a Elion se le encogió el alma. Elion vio que María cerraba los ojos y apretaba los dientes con suavidad. El momento de dar a luz estaba muy cerca. No podían quedarse en la calle, guardián. El suelo está muy frío y hay lobos en las sombras. Elion tenía que inventar algo. Y eso hizo Lioran. Elion recordó su viejo establo. No era una habitación de invitados, ni tenía alfombras, pero estaba excavada en la parte baja de la roca, protegida de las corrientes de aire. «Esperad», dijo Elion casi sin aliento. «Tengo un establo al final del patio. La paja es nueva y mis animales son mansos. Su aliento os dará calor. No es un palacio, pero es un hogar». José miró a Elion con una gratitud que valía más que 1000 monedas de plata. El posadero tomó una lámpara de aceite cuya llama luchaba contra el viento y los guió por el patio oscuro hacia aquel refugio de piedra y madera. Un establo. A veces los lugares más sencillos son los más calientitos. ¿Elion les llevó algo más? Elion se movió con la agilidad de un joven. Les llevó mantas de lana gruesa, un cántaro con agua fresca y un poco de pan. Mientras acomodaba la paja para que María estuviera cómoda, Elion se sentía extraño. El establo, que solía oler a polvo y animales, de pronto le pareció el lugar más importante del mundo. Las ovejas se apartaron con una suavidad asombrosa y el buey, que solía ser ruidoso, se quedó quieto, como si supiera que estaba custodiando un tesoro. Elion les deseó buenas noches y volvió a su posada, pero su mente no encontraba descanso. Se sentó junto a su pequeña ventana y vio que una estrella, una sola, brillaba con una fuerza que hacía que el resto del cielo pareciera apagado. La estrella se puso justo encima del establo de Elion. Eso es porque él fue el único que dijo que sí. En la mitad de la noche, cuando el silencio era absoluto en Belén, un llanto cristalino brotó del establo. Elion se levantó de su silla mecedora, tal como estoy yo ahora, y corrió hacia el patio. Al asomarse, no vio oscuridad. El establo estaba lleno de un resplandor dorado. Vio a María sosteniendo a un niño envuelto en pañales de lino blanco y lo vio descansar en el pesebre, el mismo lugar donde horas antes comían los animales. Elion cayó de rodillas sobre la tierra fría. Se dio cuenta de que su pequeño acto de amor, el simple hecho de compartir su humilde establo, había permitido que el creador de las estrellas tuviera un lugar donde nacer. Entonces, Elion fue como un ángel en la tierra para ellos. No le dio una cama de oro, pero le dio todo lo que tenía. Eso es lo que Dios busca, Lioran. No busca casas grandes, sino corazones abiertos. Elion aprendió que la Navidad no ocurre en los lugares más caros, sino en los lugares donde hay espacio para el otro. Aquel establo se llenó de pastores y de cánticos que Elion nunca olvidaría. Cada vez que recordaba esa noche, recordaba que su puerta fue la que permitió que la luz entrara al mundo. Elion ya no era solo un posadero, ahora era el guardián de un secreto maravilloso. Que Dios siempre encuentre el camino hacia aquellos que están dispuestos a amar. Yo también quiero tener mi corazón así de abierto, guardián, para que la luz siempre encuentre un lugar donde dormir. Es un buen deseo, pequeño amigo, porque así quedó grabado en el tiempo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 7.
y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Pero en la posada de Elión Lioran, allí sí hubo un lugar. El regalo que llegó del cielo. Juan 1:14. Escucha el viento, Lioran. Hay noches en las que el aire parece traer ecos de muy lejos, como si las nubes quisieran contarnos lo que vieron hace siglos. El invierno es una estación extraña. A veces parece que el mundo se queda dormido bajo una manta de hielo, pero es precisamente en el frío donde más valoramos el calor. Hoy, mi libro se ha abierto en una historia que ocurrió en una pequeña casa de adobe y piedra en las afueras de Belén. Allí vivía una niña llamada Sariel. Ella tenía un espíritu inquieto y unos ojos que siempre estaban buscando algo nuevo en el horizonte. Pero esa noche, Sariel tenía una preocupación que no la dejaba descansar. ¿Sariel tenía hambre, guardián? ¿O tal vez tenía miedo de las sombras que el fuego dibuja en las paredes? A veces las sombras parecen monstruos si uno las mira mucho tiempo. No era miedo, pequeño amigo. Era una impaciencia del corazón. Verás, en la aldea se hablaba de que se acercaba un tiempo de celebración. Sariel veía a los mercaderes pasar con telas de colores, con especias que olían a mundos lejanos y con pequeños juguetes tallados en madera. Ella soñaba con tener algo propio, algo brillante que pudiera sostener entre sus manos y decir: «Esto es mío, es mi regalo especial». Pasaba las horas sentada junto a la ventana, viendo cómo la nieve cubría los olivos, y pensaba: «El cielo es tan grande y yo soy tan pequeña. ¿Acaso el cielo se acordará de enviarme un obsequio que no se marchite como las flores del campo?» A veces es difícil esperar, ¿verdad? Uno mira sus patitas y piensa que nadie se va a fijar en alguien tan chiquitito. ¿Sus padres no le compraron nada en el mercado? Sus padres eran gente de trabajo duro, Lioran. Sus manos estaban llenas de cicatrices de labrar la tierra, y sus bolsas siempre estaban casi vacías. Aquella noche regresaron del pueblo con un poco de pan caliente, un poco de aceite y leña para pasar la noche. Sariel los miró con esperanza, pero vio que no traían cajas envueltas, ni cintas, ni juguetes de madera. Les dio un beso y se sentó de nuevo frente a la chimenea, sintiendo un vacío extraño. Entonces, su abuelo, un hombre que parecía haber vivido 1000 inviernos y cuyos ojos guardaban la paz de un lago en calma, se sentó a su lado. La silla crujió bajo su peso, igual que esta mecedora mía. Los abuelos siempre saben cuando algo anda mal en el corazón. ¿Él se dio cuenta de que Sariel estaba buscando algo que no estaba allí? Lo supo de inmediato. El abuelo tomó un pequeño leño y lo acomodó en el fuego, haciendo que saltaran chispas doradas. «Sariel», dijo con una voz que sonaba como el susurro de las hojas secas, «estás buscando un regalo que se pueda envolver, ¿verdad? Buscas algo que brille por fuera, pero que mañana será solo polvo». Sariel bajó la cabeza avergonzada y murmuró: «Solo quería sentir que este invierno era diferente, abuelo. Algo que viniera de muy lejos, algo que fuera realmente un tesoro». El abuelo sonrió, y su sonrisa iluminó la habitación más que las velas. ¿Qué le dijo, guardián? ¿Había un tesoro escondido debajo del suelo de la casa? «El tesoro ya ha llegado, Sariel», dijo el abuelo, señalando hacia la pequeña ventana. Fuera, el cielo de Belén estaba cambiando. No era una noche común. Las nubes parecían apartarse para dejar pasar una luz plateada que bañaba los tejados. «Escucha bien, pequeña», continuó el anciano. «Durante siglos, los hombres han buscado a Dios en las nubes, en los truenos y en las leyes escritas en piedra. Pero esta noche, Dios ha decidido que ya no quiere estar lejos. El regalo más grande que el cielo podía darnos no es una estrella, ni es oro, ni es poder. El regalo es que Él mismo ha bajado a caminar entre nosotros». ¿Cómo puede Dios hacerse un regalo?
Dios es muy grande para caber en una habitación, y mucho menos en una caja. Esa es la maravilla, Liorán. El abuelo le explicó a Sariel que Dios no envió un paquete, envió a su propio hijo. Le explicó que la palabra que creó el universo se había convertido en el llanto de un bebé. Sariel, dijo el abuelo, Dios se ha hecho carne, se ha hecho pequeño, con piel suave y manos pequeñitas, para que podamos tocarlo, para que entendamos que Él siente nuestro frío y nuestra alegría. El Verbo, esa fuerza que sostiene las estrellas, ahora duerme en un pesebre de madera, justo aquí, en nuestra aldea. Sariel sentía que su piel se erizaba. Ya no pensaba en juguetes, pensaba en la idea de que el creador del sol estuviera durmiendo sobre un poco de paja. Entonces Dios se convirtió en alguien como nosotros, para que ya no tuviéramos miedo de hablar con Él. ¿Sariel quiso ir a verlo? Sariel se puso de pie, olvidando el cansancio y el desánimo. Se puso su manto de lana más grueso y de la mano de su abuelo salió a la nieve. El aire helado ya no se sentía como un enemigo, sino como un compañero de viaje. Mientras caminaban, el abuelo le decía: Sariel, los regalos que se compran se gastan con el uso. Pero este regalo, este niño, es un regalo que crece dentro de ti. Él ha venido para habitar en nuestro mundo, pero sobre todo para habitar en nuestro corazón. Al llegar al establo, el silencio era tan puro que se podía escuchar el latir de la tierra. Sariel entró y vio a María, a José y al pequeño Jesús. No había seda ni oro, solo una luz que parecía brotar del pesebre mismo. ¡Qué momento tan lindo! Ella encontró su regalo, pero no estaba envuelto en papel, estaba envuelto en pañales. Exacto, Liorán. Sariel se arrodilló y por primera vez no sintió que le faltara nada. Comprendió que el mayor obsequio de la humanidad es que ya nunca más estaremos solos, porque Dios decidió vivir nuestra propia historia. Regresó a su casa y al sentarse de nuevo ante el fuego, se dio cuenta de que su hogar era más brillante, no por las velas, sino por la verdad que ahora guardaba. El regalo del cielo no era algo que ella poseía, era alguien que ahora vivía entre ellos. Sariel aprendió que la Navidad es el momento en que el infinito se hizo pequeño por amor a nosotros. Me gusta ese regalo, guardián. Es un regalo que nos acompaña incluso cuando se apaga la chimenea. Nunca olvides estas palabras, pequeño amigo, porque como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el regalo eterno, Liorán, la luz que nunca se apaga. Noche de paz, corazón despierto. Juan 14:27. A veces, pequeño Liorán, el silencio de la noche no es tan silencioso como parece. Hay noches donde el mundo exterior calla, donde los pájaros esconden sus picos bajo las alas y el viento apenas se atreve a rozar las hojas de los olivos. Sin embargo, dentro de nosotros puede haber un ruido ensordecedor de pensamientos, dudas y preocupaciones que no nos dejan cerrar los ojos. Afuera, en el pequeño pueblo de Belén, la nieve ha caído como una sábana blanca y pesada, borrando los caminos, suavizando las aristas de las rocas y silenciando los pasos de los últimos caminantes. Todo parece estar en paz bajo el cielo de invierno, pero en una de las casas de piedra, cerca de la plaza principal, hay una pequeña ventana donde todavía parpadea la luz de una vela. Allí vive Helena. ¿Helena no tiene sueño, guardián? A mí me encanta dormir cuando hace frío, porque así las cobijas se sienten como un abrazo gigante de lana.
¿Por qué ella tiene su vela encendida si todo el mundo ya está soñando? Verás, pequeño amigo, Elena tiene lo que yo llamo un corazón despierto, pero un corazón que está despierto por las razones equivocadas. A veces, las preocupaciones son como pequeñas hormigas invisibles que no dejan de caminar por la mente, cargando problemas que todavía no han sucedido. Elena estaba sentada en su cama, envuelta en un manto grueso, mirando fijamente la llama de su vela. Observaba cómo la cera se derretía lentamente y pensaba en el mañana. Pensaba, ¿tendremos suficiente grano para terminar el invierno? ¿Se curará la herida que mi hermano se hizo en el campo? ¿Por qué el mundo parece tan lleno de sombras y de incertidumbre ahora que hay tantos soldados y gente extraña en la ciudad? Elena cerraba los ojos con fuerza, tratando de llamar al sueño, pero la paz se le escapaba como el agua fresca entre los dedos. Eso me pasa a veces cuando escucho a los búhos o cuando el viento aúlla muy fuerte. Me quedo pensando si mañana encontraré mis bellotas o si el río estará demasiado alto para cruzar. ¿Elena se sentía solita con sus pensamientos oscuros? Se sentía como si fuera la única persona despierta en todo el universo, Lioran, como si el peso de todo Belén descansara sobre sus hombros. Pero el silencio de Dios no es ausencia, es una invitación a escuchar con el alma. Elena decidió levantarse de su cama de madera. Sus pies descalzos tocaron el suelo de piedra fría, lo que la hizo estremecerse, y caminó hacia la ventana de madera. Al abrirla apenas un par de dedos, el aire gélido de la noche le rozó el rostro. Desde allí podía ver el horizonte de Belén sumergido en un azul cobalto. No había ni una sola alma en las calles empedradas. Sin embargo, mientras recorría con la mirada las colinas lejanas, sus ojos se fijaron en un pequeño establo que brillaba con una luz muy tenue, casi dorada, que parecía brotar de la misma tierra. Es el brillo del establo del que siempre hablamos, el lugar donde los ángeles cantaron. ¿Elena sabía que allí estaba pasando algo asombroso o pensó que era solo la lámpara de algún viajero perdido? Ella recordó los rumores, Lioran. Recordó lo que los pastores habían estado diciendo en el mercado con ojos llenos de asombro, que un niño había nacido en la humildad, un niño que, según decían, traía la paz del cielo a la tierra. Elena suspiró, sintiendo el vapor de su aliento chocar contra la ventana, y dijo para sí misma, si ese niño es realmente quien dicen, el príncipe de paz, ¿podrá calmar también esta tormenta que llevo por dentro? ¿Podrá apagar este ruido que no me deja descansar? Elena no podía salir de su casa, pues el frío era peligroso y la noche muy avanzada, pero en ese momento comprendió que no necesitaba correr hacia el establo para encontrar lo que buscaba. A veces es mejor dejar de pelear con los pensamientos y solo pedir un abrazo al cielo, ¿verdad, guardián? ¿Qué hizo Elena después de mirar esa luz tan lejana? Hizo algo muy valiente, Lioran. Se rindió, pero no se rindió de cansancio, sino de confianza. Se sentó en el suelo de su habitación, justo debajo de la ventana, y dejó que la vela se consumiera hasta ser solo un rescoldo. En la penumbra, empezó a recordar las antiguas promesas que su abuela le recitaba junto al fogón cuando era una niña. Recordó las palabras que hablaban de un Salvador que no vendría con espadas, sino con consuelo. En ese momento, Elena dejó de intentar resolver el mañana. Simplemente abrió sus manos en su regazo y susurró en la oscuridad: Señor, mis manos son pequeñas y mis miedos son grandes. Te entrego mi carga. Si has nacido hoy para darnos paz, deja que esa paz encuentre un rincón en mi corazón esta noche. Esa es una oración muy dulce. Es como cuando te pido que me cuentes una historia para no pensar en los truenos. ¿Sintió ella algo de repente, como un calorcito en el pecho? Fue exactamente así.
No fue un estruendo ni una visión de ángeles, sino una quietud suave que empezó a inundar su habitación. Fue como si un manto de lana tibia cayera sobre sus hombros, protegiéndola del frío y del miedo. El ruido de sus preocupaciones sobre el trigo, el dinero y la salud empezó a desvanecerse. No es que los problemas hubieran desaparecido por arte de magia, Liorán. Es que Elena recordó que el mismo Dios que sostenía a ese bebé en el pesebre, también la sostenía a ella. Miró la mecha de su vela apagarse definitivamente y por primera vez en semanas no tuvo miedo de la oscuridad. Comprendió que la paz verdadera no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Entonces la paz es como tener una lamparita en el corazón que nunca se apaga, aunque el aceite se acabe y la noche sea muy larga. ¿Cierto, guardián? Lo has dicho perfectamente, pequeño zorro. Elena se levantó del suelo, caminó hacia su cama y se acostó. El sueño, que antes era un enemigo esquivo, llegó a ella como una caricia de seda. Se durmió escuchando el ritmo de su propia respiración, sabiendo que el Salvador estaba velando no solo por Belén, sino por cada pensamiento de su mente. Elena despertó la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol pintaban de rosa la nieve, y aunque los desafíos del día seguían allí, ella ya no estaba asustada. La paz de la noche se había quedado a vivir en ella, porque había aprendido que confiar es la cama más cómoda donde el alma puede descansar. Yo también voy a confiar así esta noche, guardián, para que mis sueños sean tranquilos y huelan a hogar. Es el mejor regalo que puedes recibir, porque esas palabras que Elena recordó siguen siendo ciertas para nosotros hoy, tal como Jesús nos las dejó en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa es la promesa, Liorán. Una paz que el mundo no puede entender, pero que el corazón puede sentir. Las estrellas también celebraron. Mateo 2:2. Mira hacia arriba, Liorán. A través de la claraboya de nuestra cabaña puedes ver cómo titilan esas pequeñas luces de plata. A veces pensamos que las estrellas están allí solo para decorar la noche, pero hace mucho, mucho tiempo, una de ellas decidió que tenía una misión especial. Fue en un invierno muy lejano, en las tierras del oriente, donde vivía un hombre llamado Balaam. Balaam no era un pastor, ni un guerrero, era un observador del cielo. Pasaba sus noches envuelto en mantas pesadas sobre las azoteas de piedra, estudiando el mapa infinito que Dios trazó en el firmamento. ¿Balaam conocía el nombre de todas las estrellas, guardián? Yo a veces trato de contarlas, pero siempre me pierdo cuando paso de 10. Son demasiadas para un zorro pequeñito. Conocía muchas, pequeño amigo, pero aquella noche ocurrió algo que lo dejó sin aliento. Balaam estaba ajustando sus lentes de cristal y sus mapas de pergamino, cuando de repente una luz nueva rasgó la oscuridad. No era un cometa que pasa rápido, ni un planeta errante. Era una estrella que brillaba con una pureza y una fijeza que hacían que el resto del cielo pareciera apagado. Balaam sintió un escalofrío que no era por el viento de invierno. Su corazón, que a veces se sentía un poco solo en su búsqueda de la verdad, empezó a latir con una fuerza nueva. «Esta es la señal», susurró al aire frío. «El rey que ha de traer luz al mundo ha llegado, y esta estrella es su mensajera». ¿Y Balaam se fue solo detrás de la estrella? El desierto es muy grande de noche, guardián, y hay sombras que se mueven entre las dunas. ¿No tuvo miedo de perderse? El miedo siempre intenta ser un compañero de viaje, Liorán.
pero la fe es un guía mucho más fuerte. Balaam no dudó. Preparó sus camellos, guardó agua, dátiles y un cofre muy especial, y se puso en marcha. Sus amigos le decían que estaba loco, que seguir una luz en el cielo era perseguir fantasmas, pero Balaam miraba hacia arriba y veía que la estrella no solo brillaba, sino que parecía invitarlo a caminar. Si Dios ha puesto una luz en el cielo, decía Balaam a sus sirvientes, es porque quiere que encontremos el camino. Él no enciende una lámpara para dejarnos en la oscuridad. Y así, bajo el manto blanco del invierno, comenzó un viaje de miles de pasos. Fue un viaje muy largo. ¿La estrella se apagaba a veces cuando salía el sol? Yo me pondría muy triste si mi guía se fuera a dormir mientras yo todavía tengo que caminar. Durante el día, Balaam descansaba bajo las tiendas, pero su mente no dejaba de pensar en la estrella. Y al caer el crepúsculo, allí estaba ella de nuevo, esperándolo como una amiga fiel. Hubo noches, Liorán, en las que el polvo del desierto era tan denso que Balaam no podía ver sus propios pies. Hubo noches de tormentas de arena donde parecía que la estrella se había desvanecido. En esos momentos, Balaam se sentaba en la arena fría y cerraba los ojos, recordando el brillo que había visto al principio. Señor, oraba en el silencio, mi vista es corta, pero tu promesa es eterna. No dejes que mi fe se apague cuando el cielo se nuble. Y siempre, justo cuando el desánimo iba a ganar, el viento soplaba, las nubes se abrían y la estrella volvía a aparecer, más radiante que nunca. Entonces la estrella no solo estaba en el cielo, también estaba dentro de Balaam, porque él seguía caminando aunque no pudiera verla con sus ojitos. ¡Qué sabio eres, pequeño zorro! La fe es precisamente eso. Ver con el corazón lo que los ojos todavía no alcanzan. Después de muchas semanas, las montañas del desierto dieron paso a las colinas de Judea. Balaam llegó a Jerusalén preguntando en cada esquina, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Pero para su sorpresa, nadie en la gran ciudad sabía nada. Los palacios estaban a oscuras y los sacerdotes estaban ocupados con sus libros. Balaam se sintió confundido por un momento. ¿Cómo podía ser que la señal fuera tan clara en el cielo e invisible para la gente de la ciudad? Es que ellos no miraban hacia arriba, guardián. Estaban demasiado ocupados mirando sus propios pies. ¿Balaam se rindió y pensó que se había equivocado de camino? Casi, Liorán. Por un momento la duda fue como una nube negra, pero al salir de la ciudad, la estrella volvió a ponerse en movimiento. Balaam sintió una alegría que le inundó todo el cuerpo, una alegría que los mapas no podían explicar. La estrella se detuvo, no sobre un trono de oro en Jerusalén, sino sobre una pequeña y humilde casa en Belén. Balaam desmontó de su camello con las piernas temblando. Al entrar, vio a un niño pequeño en los brazos de su madre. No había sirvientes ni soldados, solo una paz que llenaba cada rincón de la habitación. Balaam cayó de rodillas. Comprendió que Dios no guía a los soberbios que creen saberlo todo, sino a los humildes que están dispuestos a seguir una luz por amor. Entonces el viaje valió la pena. No encontró una joya, pero encontró al que hizo las estrellas. ¿Le dio su regalo especial, guardián? Abrió su cofre, y el aroma del oro, el incienso y la mirra llenó el aire. Pero el regalo más grande fue el que Balaam recibió de vuelta. La certeza de que nunca más estaría solo en la noche. Regresó a su tierra por otro camino, y aunque ya no tenía la estrella frente a él, caminaba con una seguridad asombrosa.
Aprendió que Dios siempre guía a quienes lo buscan con un corazón sincero. La estrella de Belén no fue solo un faro en el cielo, fue el recordatorio de que Dios hace que el universo entero celebre cuando un alma busca su luz. Yo también quiero ser un buscador de luces, guardián, para que Dios siempre me ayude a encontrar el camino a casa. Duerme tranquilo, pequeño Liorán, sabiendo que el mismo Dios que guió a Balaam te cuida a ti, porque así quedó escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 2. ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Y recuerda siempre, quien busca la luz de Dios, jamás caminará en tinieblas. El invierno no apagó la promesa. Isaías 7:14. Acércate un poco más a las brasas, Liorán. ¿Ves cómo el hielo ha dibujado cristales caprichosos en nuestra ventana? Parecen flores blancas que no necesitan agua, solo frío. A veces el invierno se siente tan largo y tan pesado que uno llega a pensar que la primavera ha perdido el mapa y que el sol se ha olvidado del camino de regreso. En un invierno así, hace mucho, mucho tiempo, vivía una mujer llamada Rutiel. Ella habitaba en una aldea pequeña, colgada de las faldas de las montañas de Judea, donde el aire es tan delgado que el frío se mete hasta los huesos y el silencio de la nieve a veces parece una respuesta del cielo. ¿Rutiel tenía mucho frío, guardián? Yo sé lo que es eso, cuando el bosque se queda mudo y parece que los árboles están hechos de piedra. A veces me da un poco de miedo que el invierno dure para siempre y que las flores ya no quieran despertar nunca más. Ese es precisamente el frío que Rutiel sentía, pequeño amigo. Pero no era solo un frío en sus manos o en la punta de su nariz, sino un frío en su alma. Verás, Rutiel pertenecía a un pueblo que llevaba siglos caminando por un túnel oscuro de espera. Esperaban una señal, un alivio, una promesa antigua que parecía haberse quedado dormida entre las páginas de los pergaminos viejos que ya nadie leía. Ella solía sentarse frente a su pequeño fogón de piedra, sosteniendo una taza de barro vacía para calentar sus dedos agrietados, y pensaba: ¿dónde están las palabras de los profetas? El invierno es tan cruel, el mundo está tan lleno de sombras. ¿Se habrá olvidado Dios de lo que le dijo a nuestros abuelos hace tanto tiempo? Es difícil creer cuando no pasa nada, ¿verdad, guardián? Es como cuando espero que salga la luna en una noche de nubes. Uno empieza a pensar que el cielo está vacío. ¿Rutiel estaba a punto de rendirse? La esperanza de Rutiel estaba como una semilla bajo la nieve, Liorán. Parecía muerta, pero estaba viva, guardando su fuerza para el momento exacto. Una tarde, mientras recolectaba las últimas ramas secas para su fuego, el aire cambió de aroma. No olía solo a tierra mojada y hielo, olía a algo fresco, como si el cielo estuviera a punto de abrirse. Rutiel se detuvo, con su fardo de leña a cuestas, y recordó un pasaje que su abuelo le repetía cuando ella era apenas una niña. Un verso escrito por el profeta Isaías hace cientos de años. Susurró al viento las palabras: «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo». En ese instante, una luz inusual, dorada y cálida, empezó a filtrarse a través de las nubes grises, iluminando el camino que bajaba hacia Belén. La promesa estaba despertando, ¿verdad, guardián? ¿El sol por fin encontró el camino? ¿Rutiel dejó su leña y se fue corriendo hacia esa luz tan bonita? Dejó la leña en el suelo, Liorán, porque sintió que ya no la necesitaba para calentarse. Sus piernas, que solían dolerle por la humedad del invierno, de pronto se sintieron ligeras como las de una gacela.
Bajó de la montaña mientras la noche empezaba a cubrir la tierra con su manto de estrellas. Al entrar en Belén, vio que el pueblo era un caos de gente y ruido, pero ella no buscaba las antorchas de los soldados ni el oro de los mercaderes. Sus pies la llevaron, guiados por un hilo invisible, hacia un establo sencillo. Al asomarse, vio a una joven madre y a un recién nacido acostado en el pesebre. No había mantas de seda, solo paja y el hálito cálido de los animales. Entonces el invierno no pudo apagar la promesa. La promesa estaba allí, respirando bajito en la paja. Rutiel se dio cuenta de que ese niño era el Emanuel que tanto habían esperado. Lo supo con cada latido de su corazón, pequeño zorro. Aquel niño era la respuesta de Dios a siglos de silencio. Rutiel se arrodilló sobre la tierra fría, pero no sentía el hielo. Sentía que la primavera acababa de nacer en medio del invierno más duro de la historia. Comprendió que Dios nunca llega tarde, aunque a nosotros nos parezca que el reloj se ha detenido. Sus promesas no dependen de que el tiempo sea bueno o malo, o de que tengamos muchas cosas. Dios cumple su palabra cuando más lo necesitamos. Rutiel ya no era una mujer cansada esperando algo imposible. Ahora era una mujer que había visto la luz con sus propios ojos. ¡Qué alivio, guardián! Ahora sé que aunque caiga mucha nieve y el viento sople fuerte, las promesas de Dios son como flores que no se mueren nunca. Solo están durmiendo hasta que llega el momento de florecer para darnos calor. Así es, Liorán. Rutiel regresó a su pequeña casa en la montaña bajo un cielo que ahora le parecía el techo de un palacio. Aunque el viento seguía soplando afuera, ella ya no tenía miedo. Sabía que el invierno era solo una estación pasajera, pero que la promesa de Dios era para siempre. Aprendió que la Navidad es el recordatorio de que Dios siempre cumple lo que dice, y que su amor es el fuego que ningún invierno, por largo que sea, podrá apagar jamás. Aquella noche, el mundo cambió de color, porque la esperanza dejó de ser una palabra escrita en un papel viejo para convertirse en un niño que habitaba entre nosotros para darnos vida. Gracias por esta historia, guardián. Ahora mi corazón se siente muy calientito, como si tuviera un sol pequeño brillando aquí adentro. Duerme en paz, Liorán, bajo la mirada del gran pastor, porque así quedó grabado en el tiempo, en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Y recuerda siempre, pequeño amigo, Dios está con nosotros, hoy, mañana y hasta que el último invierno se convierta en luz. Que este año venga con calma para el corazón, fuerza para los días difíciles y alegría en los momentos sencillos. Deseamos que cada enseñanza los acompañe como una pequeña luz en el camino. Hermanos y hermanas, de parte del canal Biblia de Cuentos, les deseamos un año bendecido, guiado por la fe y la sabiduría que viene de lo alto. Yo soy el guardián de cuentos, y junto a Liorán les decimos feliz inicio de año, y que la paz del Señor esté con ustedes hoy y siempre.